Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Agentes de Cambio. Mi nombre es Cintia y... Bueno, yo soy Héctor y estamos muy contentos de presentar este capítulo. el día de hoy el capítulo es cómo empezar a ahorrar y cómo mejorar en nuestras finanzas personales. Y para ello, bueno, antes que nada quiero decir que yo, como muchos de la audiencia, yo creo que tenemos una cultura del ahorro nula y que gastamos y vivimos al día. Pero bueno, esto va a cambiar en un momento. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado que es consultor financiero, es director de OVB España y es especialista en renta variable. David, muchas gracias por venir. Gracias Y bienvenido. por la invitación. No, encantado de estar aquí con ustedes y poder compartir esto ahorita. Muchas gracias. gracias. Y bueno, háblanos un poco de tu expertise, a lo que te dedicas. Sí, bueno, específicamente, como ven ahí, soy especialista en renta variable. Cuando hablamos de renta variable, vamos a enfocarnos en inversión, fluctuaciones, ¿no? Hay un dato estadístico que dice que siempre que la bolsa ha caído, se ha recuperado y ha alcanzado nuevos máximos históricos. Estamos hablando de máximos históricos. Yo me dedico a planificar principalmente a las familias, ¿ok? A que tengan dinero hoy, mañana y siempre, básicamente, ¿no? Hacer inversiones, ahorro, para que tengan dinero en el corto, en el medio y en el largo plazo. O sea, sin importar que este tipo de situaciones lleguen a pasar, o sea, planificar ante Sí. la expectativa de que un día la bolsa puede estar bien o no. O no también, claro. Y eso se les dice a los clientes: hay que manejar perfiles de riesgo, hay que manejar horizontes temporales, hay que trabajar en base a objetivos, ¿no? Yo no puedo colocarte a ti una inversión arriesgada si tú me dices que ese dinero lo vas a necesitar el año que viene para comprarte un piso. Poco Claro. probable vaya a colocar ese capital en algo que fluctúe. Vale, y eso es a lo que te dedicas inicialmente, o sea, Sí. a lo que te enfocas. Sí, planificación financiera integral. Vale, e iniciando con un poco las preguntas, digamos, básicas para nosotros, ¿qué tan importante es comenzar con un ahorro personal? Es sumamente importante. Yo creo que lo más importante es crear un presupuesto de qué es lo que nos cuesta a nosotros el día a día, nuestra vida, el mes, ¿no? Las necesidades básicas: comida, vestido, techo, recreación. No podemos ser los más millonarios del cementerio, es importante disfrutar, ¿no? Claro. Pero tampoco ni gastarlo todo ni ahorrarlo todo. O sea, ¿crees importante? Porque bueno, me he encontrado con muchos amigos por el camino que tenían un Excel en donde iban anotando gasto por gasto. ¿Tú crees básico que se tenga que anotar qué gasto tengo diario, uno a uno? Sí, sin duda alguna. De hecho, ahorita estuve de viaje con mi esposa en Nueva York y nos llevamos dinero en efectivo. Cuando tienes tu tarjeta y pagas con tarjeta, con las aplicaciones, con Apple Pay, te queda todo registrado. Si tienes dinero en efectivo, no te queda registrado. Sí, claro. Por lo tanto, ese dinero en efectivo era comprar un ticket de metro y apuntarlo. Notas en el iPhone. Un café y apuntarlo. Y así todo el viaje. Claro, para Gaby es un poco pesado. Para mí fue muy sencillo, en el sentido de que me dedico a esto. Claro. Y me llevó a organizar y que al final nos sobraran 500 euros del presupuesto. O sea, la costumbre, pero La o costumbre. sea, llevar un blog de, Sí, de notas, un tal cual. presupuesto, puede y ser un blog de notas. Yo, si no lo han hecho nunca, mi recomendación es que agarren las notas del teléfono y vayan escribiendo qué es lo que lleva tu día a día. Y así vas a poder identificar a lo mejor cosas que no necesitas en las cuales estás gastando. Ok, los dichosos gastos hormiga, ¿no? Sí, gastos hormigas, medios recurrentes y altos recurrentes. Sí, se va muchísimo dinero ahí. Claro, que a veces no lo medimos, pero que inconscientemente lo hacemos. A lo mejor el café de las mañanas, ¿no? Sí. Voy por un café de las mañanas o en la tarde suelo hacer una actividad recurrente y que se me está yendo de dinero porque claramente como no lo anoto, no lo tengo en mente. Sí, o básicamente hay cosas que a lo mejor a veces no te quieres quitar, ¿no? Esa costumbre de todos los jueves me voy a tomar unas copas de vino. Y tuve una cliente, no digo nombre por supuesto, pero me dice: David, todos los jueves bajo y en el restaurante que está abajo, en Paseo de la Castellana, nos tomamos, mis amigas y yo, todos los jueves alrededor de 6 copitas de vino durante mucho tiempo, pero 6. Y dije: tú estás clara que 6 copas de vino es una botella, ¿no? Empezando por ahí. Claro. Y no es el tema de dejar de ir a compartir,
sino en vez de tomarte 6, ¿por qué no te tomas 5 y te ahorras esa copita semanal que a lo mejor representa algo? Y no te va a cambiar la felicidad por haberte dejado de tomar una, o sea, de 6 a 5, ¿no? Entonces, igual pasa con la galletita, con el cafecito, con el pido Globo y pido Uber para el trabajo porque no me llevé la comida. Claro. Y no es dejar de hacerlo, sino hacerlo con menor frecuencia, poco a poco. Claro, porque no quiere decir que a lo mejor un evento social, que siempre tienes que ir a comer, ir a tomar algo, que no lo hagas, pero a lo mejor y quitas otros gastos que no estás viendo, que los haces recurrentemente, pero dejas de hacer eso y a lo mejor solo destinas uno de tus gastos a la comida o a la copa en las tardes, pero no todo, ¿no? Correcto, efectivamente, así es. Y existen los gastos medios recurrentes. Es importante hablar de ellos. Estos gastos medios recurrentes suele ser, como les estaba diciendo, el pido Globo para la oficina, que me cuesta 15, son esos gastos que van desde 10 a 20. Claro, Bueno, son 13 euritos, es un menú de 14, es algo que tal, pero todo suma. Sí. Y después vienen los gastos altos recurrentes, que es es que cumpleaños mi amiga, el outfit del fin de semana, esa camisita que es muy económica, ay, me la compro y ya está. Pues ahí se va. El internet, ¿no? Pues el Amazon, pues H&M, el compro en Zara por internet, en lo que sea, pues se va muchísimo dinero. Qué fuerte. Es que es importante revisar lo que yo hace una semana le contaba a Cintia, que yo ni me había dado cuenta, pero hay una plataforma que se llama Just Answer, que es donde tú le haces como preguntas, no sé, a un doctor, a un abogado, no sé qué. Entonces yo no me había dado cuenta y no había leído bien que los primeros 3 días te cobran 3 euros más o menos. Pero si no cancelas, te cobran 49 euros al mes. Y yo, como no suelo revisar eso, desde 2018 me están cobrando los 52 euros. Ahí me van a matar muchas personas por eso, pero sí. O sea, me acabo de dar cuenta. Suscripciones, sí. Pero que al final, igual que a veces no solemos entrar a revisar la cuenta bancaria, solo pasamos la tarjeta y ya cuando te das cuenta, o que a lo mejor en algún momento que ya tienes una necesidad, dices, ¿qué pasa? No me falta dinero. Y es cuando realmente te das cuenta que se te estaba yendo dinero, como en tu caso, en una suscripción de hace años. Sí, señor. Y que si lo cuentas, hablas de bastante dinero. Sí, y no solamente el dinero que pagaste, sino qué hubiese pasado si ese dinero lo hubieses invertido. Claro. ¿Cuánto sería a día de hoy? Entonces, el coste de oportunidad no es solamente eso, hay que tomar en cuenta cuánto sería a día de hoy ese dinero si lo hubieses invertido. ¿A cuánto corresponde si lo tomamos en cuenta, ¿no? El valor futuro del dinero. Oye, ¿qué tan importante es empezar a ahorrar? ¿O hay una edad en la que digas, se aconseja que a esta edad la persona empiece a ahorrar? Bueno, lo más importante y como padre creo que es inculcarle a los hijos o a los niños, sobrinos, primos, lo que sea, desde lo más pequeño. ¿Ok? Tan sencillo como la paga, ¿no? La famosa paga o mesada, no sé cómo le dicen ustedes en México, en este caso aquí es la paga, en Venezuela se le llama la mesada. Ah, ya es el domingo. El domingo. Te dan tu domingo. Sí. Bueno, imagínate, cuando les dan el domingo, lo importante es decir, ok, pues te doy el domingo y pues tú te gastas el capital que quieras, pero todo lo que vayas guardando, pues papá te lo va a multiplicar por 1.1, por 1.2 al final de año. Entonces vas a tener un poquito más o al final del mes o como quieras hacerlo. Entonces le estás metiendo una información inmediata a tu hijo de que si es el coste, la inversión es el coste de oportunidad de dejar de consumir hoy para consumir a final de mes eso y un poquitito más. Ok. ¿No? Entonces, si comenzamos a inculcar eso a los hijos que no lo hace el sistema de por sí, pues la mentalidad va a cambiar, la conducta del ser humano va a cambiar con el dinero. Fíjate que se me hace súper interesante porque, claro, nosotros venimos de un país en donde no hay un ahorro, no hay una educación financiera, entonces no lo vemos. O sea, vemos que nos dan y entre más nos entra, pues lo gastamos más. Pero se me hace súper interesante que hay una educación hacia el hijo desde pequeño y darle ese plus de, oye, si guardas,
o te puedes gastar un poco, pero yo te voy a retribuir un tanto por ciento mensualmente y entonces a final de año te puedes comprar tal cosa que a lo mejor el niño quiere. Y es cierto que psicológicamente va a crecer con esa idea de ahorro constante. Efectivamente. Y a lo mejor el objetivo como niño puede llamarse un balón de fútbol, pero un cochecito eléctrico, pero ya cuando va creciendo ya es la casa, ¿no? Ya es la vida real. Claro. Quiero alcanzar mi casa. ¿Cuánto cuesta comprar mi casa? ¿Cuánto tengo que ahorrar para llegar a ese 30%? Es clave. Entonces es irlos proyectando poco a poco y creo que es necesario hacerlo. Oye, ¿cuáles crees que sean como las estrategias o alguna estrategia que tengas como para ahorrar? Mira, el problema del ser humano no es que no sepa que tiene que ahorrar. El ser humano sabe que tiene que ahorrar, sabe que tiene que invertir. El problema es la sistematización y la disciplina. Entonces, si logras sistematizar el ahorro, que te lo vayan debitando mes a mes, pues va a ser mucho más sencillo. El primer mes te va a doler. Pero a día de hoy yo siempre lo digo, ¿no? Todos pagamos los impuestos. Todos pagamos seguridad social, recibimos nuestras nóminas y aparece un apartado donde nos debitan dinero, ¿verdad? Claro. Y nadie dice, me debitaron seguridad social. No, ya pagaron, dicen, ya está, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos pagamos a nosotros mismos también? Agregarle ese renglón en la nómina que diga, pues bueno, le voy a pagar al Héctor del futuro, le pago a la Cintia del futuro, que seguramente no los van a agradecer, ¿no? Al yo de hoy, eso es lo que yo digo, ¿no? Que el David del futuro va a agradecer, oye, menos mal tomaste decisión por allá, por el 2024. Que claro, también se suma a las herramientas que nos ofrecen, porque claramente lo hablábamos un poco antes, de que hay veces que los países no brindan esas herramientas para poder ahorrar y que depende de uno mismo el decir, bueno, me toca a mí ahorrar porque no tengo una herramienta en donde a lo mejor un banco, que aquí sí pasa, que si dejas cierta cantidad de dinero, pues te retienen un porcentaje y entonces mensualmente te van dando un fee por el ahorro, que al banco le beneficia, a ti también. Pero si no existe esa herramienta en el país, es importante crearla uno mismo. Sí. Y como dices, a lo mejor y decir, bueno, voy a invertir para mi yo a futuro, que puede ser que pase cualquier cosa que lo va a necesitar. O a lo mejor y no lo va a necesitar, pero le va a ayudar para conseguir algo que tenga planeado a futuro. Correcto, sí, yo siempre digo que cuando trabajo con mis clientes, yo digo que soñar, bueno, es bonito porque primero es gratis soñar, ¿no? Sí. Muchos sueños, pero en el momento en que le colocas un plan y una fecha ya es un objetivo y yo trabajo con mis clientes en base a objetivos. Entonces es cuestión de saber cuál es la capacidad de ahorro, buscar la herramienta perfecta para ellos para lograr ese objetivo, ¿ok? Y muchas veces queremos la inmediatez. Como todo ser humano, quiero invertir hoy para ganar mañana, para comprarme esto mañana. No, hay que tener paciencia, el tiempo pasa, el mundo gira y no se para por nosotros, ¿no? Hace 10 años, ¿dónde estábamos? Un amigo me dice, oye, vienes al reencuentro del colegio, me dice, ¿no? Y yo digo, reencuentro sí, pero ¿cuánto? 15 años ya graduados y me parece que fue ayer que te graduaste del colegio y tú dices, Dios mío, de la universidad, desde que llegaste, ¿no? Lo conversamos ahora, 5 años, 10 años, otros me dicen 15, 20. Dice, todo este tiempo que ha pasado, ¿qué has creado? Porque es muy duro cuando de repente recibes las nóminas, pagas tus impuestos y te llega tu declaración de la renta. Y si agarras todas las declaraciones de la renta desde que trabajas y sumas todo lo que has ingresado y dices, wow, si hubiese guardado a lo mejor el 10% de todo esto, ¿qué tendría? Pero repito, Héctor, no es qué tendría, sino qué hubiese pasado si hubiésemos invertido este capital. ¿Cuánto sería a día de hoy, no? Para crear esta estabilidad económica para el futuro, que es importante. ¿Y cuál es como el porcentaje que recomiendas de tu nómina ahorrar? Cuando inicias, yo creo que es importante cuando inicias, porque no es lo mismo una persona que ya ahorra constantemente a una que inicia. Sí, bueno, fíjense que otra de las preguntas más importantes que me hacen los clientes es, David, ¿cuál es la cantidad perfecta para ahorrar? ¿No? Y no existe una cantidad perfecta para ahorrar 100, 500, 1000 euros, ¿no? O 10.000, no. Hay una guía, ¿no? Que es esa regla del 50-30-20 que nos dice que de los ingresos deberíamos destinar un 50% a gastos fijos, un 30% a gastos variables, incluyendo el ocio, esas cervecitas, esas salidas que son importantes, y un 20% a planificación financiera. De ese 20%, lo ideal sería guardar una parte para el colchón de emergencia, sumamente importante, y un 10% debería ir a inversión. ¿Ok? 10%. Que sería corto, medio y largo plazo.
¿ok? Ese colchón de emergencia también está dentro del corto plazo. Entonces, más o menos un 20% debería ser lo que debería, lo óptimo, y la mayoría de mis clientes es cierto que empiezan con un 10. Ok, y si empiezo a ahorrar un 10, 20%, ¿en dónde debería de ahorrarlo? Porque en México es muy sabido que nuestros padres, abuelos, ahorraban el dinero en el colchón. O sea, que era como de, no, es que no voy a ir al banco porque me lo va a robar. Lo ahorro debajo del colchón o tengo un lugar secreto en la casa y pues de repente pasa algo y ya no está el dinero. A lo mejor y se perdió, se lo robaron, X, Y, Z. ¿En dónde recomiendas que es bueno? ¿En un banco, en una financiera, en una gestoría? O sea... Sí. Bueno, existen distintos instrumentos financieros, ¿no? Que pueden estar valga la redundancia, en entidades financieras entre bancos y aseguradoras, donde tú puedes tener distintos fondos de inversión. Yo comercializo distintos fondos de inversión acorde a los perfiles de riesgo. Entonces, si tú necesitas tu capital lo más pronto posible, no lo vas a meter en el fondo más volátil, no 100% tecnología. Aquí no. Nos vamos a ir a algo un poco más conservador, a una cuenta corriente remunerada que a día de hoy con los tipos de interés como están arrojando un 2% al año, un 3% al año, 2,5%. Que eso cambiará. Ahora que bajen los tipos de interés, pues cambiará. Pero a día de hoy está esa opción y es garantizado. Ustedes saben que si tienes el dinero en el banco, te garantizan el 100% hasta 100.000 euros, ¿okay? Si está en una cuenta corriente. Es el fondo de garantía de banco. Entonces, si tú tienes tu dinero ahí en esa cuenta corriente, pues puedes estar tranquilo. Muchas personas que dicen, no, es que yo mi dinero en el banco no, porque si quiero... No, hasta que no tengas 100.000 no te preocupes, ¿no? Ya después ya después preocúpate. Después podemos hacer otras cosas, ¿no? Buscamos una planificación integral donde colocamos a lo mejor en un fondo, luego en otro fondo, vemos cuáles son los objetivos que vas a utilizar de aquí a 5 años. Entonces ya ahí metemos a ese capital que no vamos a utilizar en 5 años, lo vamos a meter en riesgo para ganar una rentabilidad un poco mayor. El mejor asesor financiero o consultor financiero no es el que te da esto que es lo más rentable. Vamos, acciones de Tesla que han subido de 6 a 200 y pico. No, vamos a buscar una planificación integral donde vamos a mezclar volatilidades con seguridad, con liquidez. ¿Okay? Hay unos factores que no dependen de nosotros, que es la rentabilidad, que es la fiscalidad, ¿okay? Que es importantísimo, y lo que pueda pasar con las políticas monetarias, que es la inflación. Claro. O sea, nada, todo el mundo nos afecta la inflación. Entonces, esos dos factores que no dependen de nosotros, pues nada, no lo hacemos. Pero lo que es seguridad, rentabilidad y la liquidez, sí lo podemos controlar. Pero no con un instrumento. No hay un instrumento perfecto de inversión. No hay una herramienta de inversión perfecta. Existe una planificación perfecta, una estrategia perfecta. Y eso es lo que dice VB, que es la empresa para la que trabajo. Siempre es darle a tu cliente lo que necesita en el momento indicado, trabajando en base a objetivos. Ok, y es importante porque al final no todos tenemos el mismo objetivo. Correcto. Y hay veces que yendo a un banco general te va a decir, mira, te ofrezco esto que es lo que tengo, pero no se van a preocupar en, oye, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu planificación? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Correcto. ¿En cuántos años? Correcto. Entonces al final creo que es bien importante que existan este tipo de empresas que se fijen muy bien en el cliente y en las necesidades que requiere. Y quería preguntarte algo que me dio mucha duda que dijiste. ¿Por qué después de los 100,000 hay riesgo en el banco? Oye, es una pregunta interesante, ¿ok? Pero por lo general el banco trabaja en base a solvencia, ¿ok? Entonces, y la naturaleza del banco es prestar dinero. Ok, entonces, en cambio las aseguradoras no, las aseguradoras es recibir dinero. Okay, entonces, lo que hace el banco es que si tu dinero está ahí invertido en una cuenta corriente, pues el fondo de garantía dice, te garantizo hasta esto porque creemos que es lo que podemos cumplir según el fondo de garantía. O sea, lo que podemos tener es por riesgo. Las aseguradoras pues suelen garantizarte el 100% del capital aportado por el consorcio de compensación de seguro porque tienen un encaje legal que es el 0,15% va al fondo de garantía de este consorcio de compensación de seguro. Entonces, representa cubrir más de 100, pues ya eso está estipulado, ya es algo que representa un riesgo mayor para el Fondo de Garantía de Banco y el Banco de España. Es un tema de capital. Pero para que vean la diferencia entre invertir en un banco, y ahorita es muy famoso esto, me da miedo invertir en el banco por lo que pasó en Silicon Valley Bank, ¿no? Que quebró. Pero
nadie sabe el por qué quiebra, ¿no? Y Claro. es porque al estar los tipos de interés tan altos, las tecnológicas dicen, oye, financiar un proyecto me sale tan costoso que prefiero tocar mi dinero para financiarlo con mi dinero. Y si todos van a sacar el capital y no hay, porque está todo prestado, entonces cae en quiebra, ¿no? Entonces ese es el proceso de solvencia. Un banco trabaja con una solvencia, varían, ¿no? Según banco va variando, pero calculemos un 18, un 16, 14, 20 y algo ya es complicado conseguir bancos con un 20 y pico porque la naturaleza del negocio es prestar dinero. Es verdad. La aseguradora es recibir dinero. Entonces tiene el riesgo controlado, ¿sí? Ok. Y trabaja en base a estadística. Entonces, a mí me gusta mucho invertir a través de aseguradoras. Okay, fondos de inversión que se comercializan a través de aseguradoras. Vale, entonces es importante también saber el monto y hasta dónde sí y hasta dónde no, Sí, porque claramente puedes tener el dinero o no lo puedes tener, o sea, claro, totalmente. Así es. ok. Y sobre la planificación, ¿qué dices que se tiene que hacer una planificación financiera? ¿Cómo empiezas con un cliente? O sea, yo llego y te digo, mira, quiero comprar una casa, bueno, un piso, a 3 años, en 3 años. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy bien. Lo primero que le pregunto es qué piso quieres comprarte, ¿no? Ok, bueno, es Entonces importante. ahí tú me dices, oye, David, quiero un piso de 500.000 euros y decirte qué es lo que vas a necesitar y después vamos a ver qué es lo que tienes, ¿no? Haciendo un cálculo rápido, ¿no? A grosso modo, si nosotros queremos un piso de 500.000 euros, un piso de 500.000 euros, tenemos que tener un 30-32% de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de 150.000 aproximadamente que tenemos que tener En la para cuenta. darlo de entrada. Ahora, opciones para crearlo. Si no tienes nada, pues tienes que crear estos 150.000. Si lo quieres tener en 10 años, pues son 15.000 por 10 años, son 150. Si lo ahorras en el banco. Ahora, si lo inviertes, pues tienes que ahorrar menos de esos 15.000 al año, porque se te va a multiplicar el capital y utilizando el interés compuesto, pues llegarás a ese mismo monto con un esfuerzo menor. Ahora, en 3 años, pues yo digo, oye, en 3 años tienes que tener 150.000, Cintia. ¿Cómo lo hacemos? Oye, pues nada, pues tengo 2.000 euros ahorrados. Cintia, creo que va a ser complicado, salvo que recibamos Sí, sí, una sí. herencia o algo. Y no es que yo corte las alas a mis clientes, simplemente soy muy realista. Claro. En el momento en que yo les digo, oye, si es viable, es que se está cumpliendo. O sea, sí lo veo viable que se vaya a cumplir, porque lo que no puedo hacer es prometerte algo que no te voy a cumplir. O sea, en el objetivo, en cuanto tú logras tu objetivo, me vas a recomendar, vas a decir, reúnete con David, un buen abogado en lo que gana un caso. Wow, es buen abogado. Mira, sí, este ganó esto, y así se va haciendo un nombre. Los asesores financieros somos exactamente igual. El beneficio de nuestro cliente es lo que nos mantiene vivos. ¿Okay? Entonces Claro, la trabajamos por el recomendación. beneficio, trabajamos por ellos, trabajamos para que alcancen esos objetivos a lo largo de su vida, porque de esa forma siempre nos va a llegar cliente. Oye, y hablando de esto por ejemplo, de las hipotecas, ¿qué tanto se lleva con la inflación? Porque a lo mejor yo digo, bueno, a 3 años lo consigo, pero de repente sube la tasa de interés, el tema de que ahora está muy, muy, muy elevado. ¿Qué tanto se juega con eso? ¿Cómo interactúas tú con esos temas? Sí, es importante saber que una subida de tipos de interés, primero, ¿por qué suben los tipos de interés? ¿No? Los tipos, y el proceso que estamos viviendo ahora viene tenemos que remontarnos al COVID-19. O sea, esas personas que se metió muchísimo dinero en la economía para acelerar la economía, para construir trabajo de nuevo, nuevos puestos de trabajo porque se estaba consumiendo. Eso hizo que entrara tanto dinero a la economía que los precios subieron, una presión inflacionaria directamente, porque si yo estoy comprando, por ejemplo, este micro y este micro me cuesta hoy 100 euros, por decir algo, o 500 o 1.000, y de repente tengo una fila infinita de la tienda, nada más esperando el último que me queda, pues yo lo pongo en 1.500. Y si me lo siguen pagando y me queda 2 más, pues lo pongo en 1.600, 1.700, hasta que el mercado me dice, ya 1.600 ya no te lo pagan, ¿no? Y estaba subiendo tanto que la única manera de controlar esa inflación era subiendo los tipos de interés. ¿Pero por qué? Porque subiendo los tipos de interés encareces la deuda. Okay. Si lo pides a crédito, ya no te va a salir a 1.500, vas a terminar pagando 2.000, por ejemplo. Entonces tú ahí dices, pues no. ¿Me entiendes? Entonces se suben los tipos de interés para controlar los precios. Entonces la gente no se endeuda, dejan de comprar esto y ya se baja. No es que baje de precio, sino que no sube con la misma intensidad con la que venía subiendo. Esa intensidad pues va a disminuir. Que no sería una deflación, sino que no sube
tan drástico, 10% las cosas que era lo que estábamos viendo, o que son números que se ven bastante en Latinoamérica. Y cuando, por ejemplo, estás ahorrando, ¿cómo manejas los gastos que son de imprevisto? Por ejemplo, siempre hay algo médico, siempre hay algo que te afecta tu ahorro. Eso tienes que tenerlo en lo que les dije del colchón de emergencia. ¿Okay? En el colchón de emergencia van esos gastos de imprevisto. O sea, de ese 20% separas, si no tienes un colchón de emergencia que debería ser entre 3 a 6 meses de tu vida, es decir, si tu presupuesto al mes son 1.000 euros, tú deberías tener guardados en una cuenta sin invertir, disponibles de 3.000 a 6.000. E intentar llevarlo un año a 12.000. Ya a partir de 12.000, pues puedes comenzar a invertir un poquito más, a darte unos viajecitos y tal, porque si viene un imprevisto, pues tiras de esos 12.000 y vas a estar tranquilo. Sí, porque si no vienen las llamadas deudas, ¿no? Sí, que tienes que recurrir a un crédito, irte a un banco que a lo mejor y no te está dando la mejor, no sé si llamarlo. Mejor tipo de interés, sí. Claro, tipo de interés. Y entonces ya tuviste un costo adicional que no tenías planificado, pero que ahora tienes que pagarle al banco, porque si no te metes en problemas y entonces es una situación como un círculo vicioso. Sí, una bola de nieve que después no para y es complicado. Entonces es importante tener ese colchón de emergencia para no caer en la deuda, y sobre todo en la deuda de emergencia, que suele ser una deuda tóxica. Algo que se está viendo mucho y empresas que han crecido mucho en base a los microcréditos. Los microcréditos lamentablemente está dirigido a un perfil bajo de la población que por lo general no entiende el coste del microcrédito, que puede ser un 25, 30, 40%, 50, 60, 70. He visto barbaridades de 150% en el año y hasta más, que tú dices, Dios mío, claro, porque son microcréditos que te dicen, ok, lo pagas en 3 meses, te doy 150 euros, pagas 50, 50, 50 y el tipo de interés así. Si fallas, pues ya no debes 50. Ya no debes 150, ya debes 200 o de 300. Entonces es una bola de nieve que no para. Entonces, la deuda de imprevistos es la deuda más tóxica de las familias. Que de hecho es muy chistoso porque en México siempre se anuncia como lee las letras chiquitas, ¿no? Porque hay veces y me he encontrado yo espectaculares en el metro en Madrid, que de repente dice, consigue tu crédito con solo 5 minutos, en solo 5 minutos. Y claro, son ese tipo de microcréditos que te lo dan instantáneo, pero que la tasa de interés o lo que te ponen en las letras chiquitas te condicionó para a lo mejor pagarlo dentro de 3, 4 años, porque te va llevando. Sí, efectivamente. Y es algo que ellos lo aprueban prácticamente sin papeleo, precisamente porque es el tipo de riesgo que estoy asumiendo es bastante fuerte, que no tengo ningún dato de esta persona si me va a pagar o no, pero bueno, me renta dárselo por el tipo de interés que le voy a cobrar, que es una barbaridad. Entonces, aunque ya me paguen pocos, ya me sale rentable los que no me paguen, ¿no? Okay. Juegan mucho con eso. Entonces, este tipo de empresas de microcréditos con tipos de interés muy altos son empresas que han crecido mucho en base a la necesidad. ¿Ok? Ojo, ni los voy a defender ni los voy a culpar. O sea, están cubriendo. O sea, es tan sencillo como que yo tengo el dinero, tú lo necesitas, yo te lo doy. Si me lo pagas, te va a salir bien y resolviste tu problema. El problema está cuando cae en impago esa persona. Entonces, vamos, ¿es culpa de la empresa? No, tampoco puedo decir eso, ¿no? La empresa te está dando la solución al momento, resolviste, pero después dice que la empresa te cobra mucho. Fraudulenta, oye, ¿no? Sí. Pues no haberlo tomado, ¿no? Es lo que hay que verlo. Pero hay que saber que si quieres llevar tus finanzas sanas, tienes que tener ese colchón de emergencia para no caer en eso. Claro, que es súper importante. Pero, por ejemplo, si yo estuviera... llegar a ti y te dijera, oye, mira, quiero planificar tal cosa, quiero comprar tal cosa, pero me encuentro en deuda con el banco, ¿qué sería lo primero que me recomendarías? Primero analizarla, sí. Págala. Pagarla, sin duda alguna, ¿no? Lo primero es analizar las deudas que tienes y los tipos de interés.
Ok, importante. Sí, sí, e irlas pagando poco a poco. La idea de ese efecto de bola de nieve contrario o efecto de bola de nieve en contra de la deuda es que tú vayas pagando la deuda más pequeña. Por ejemplo, si tú le pagas 100 euros y te queda poco de pagar una deuda, ya esos 100 euros que pagas mes a mes lo vas a sumar para la segunda deuda. Ujú. Y si en la segunda deuda pagabas 300, le sumas esos 100 euros de la primera y ya tienes 400. Entonces va a pagar más rápido la segunda. Cuando pagas la segunda ya tienes 400, ¿no? Que son los 300 de la segunda más los 100 de la primera, son 400. Y a la tercera le pones 400 euros más de lo que pagabas. Entonces vas a ir quitándote las deudas poco a poco, pero todo parte de saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y cuál es tu capacidad de ahorro o capacidad de acción en contra de la deuda. ¿Qué es ese dinerito que te sobra? Pero también entonces es importante saber cuánto te cobran de interés por la deuda. O sea, ir atacando de acuerdo al Sí. interés. Si me está quitando más una que otra, pues voy a atacar primero la Sí. que me lleve más interés. Hay que revisar, sí, eso es un dato sumamente importante. Sobre todo hay un error que cometen mucho las personas y es una conducta que se repite constante en muchos clientes, es pago el mínimo de la deuda. Sí. Pago el mínimo de la tarjeta de crédito, que es la deuda más tóxica, ¿no? Que tienen las familias, que es un 21, 26, 27% de interés de la deuda. Pues este 27, si tú pagas el mínimo y estás endeudado con 5.000 euros, que vi un cliente hoy que está endeudado una tarjeta de Carrefour por 5.000 euros, pues ¿cuánto es el 25% de eso? O sea, estamos hablando 1.200, 1.250, el 25%, sí, aproximadamente, ¿no? 1.250 en intereses. Entonces, si él paga 200 euros, son 2.400, pero 1.250 son puro intereses. Entonces, 1.150 es la amortización de la deuda. Y si ya pagas el mínimo, que estás hablando a lo mejor el mínimo con una deuda de 5.000, con ese tipo de interés, el mínimo te quedará en unos 120, pues tú pagas 1.440, pero si el tipo de interés es eso, pues 1.200 son intereses. Entonces amortizaste nada más de los 5.000 euros, 200 euros. Y no te estás dando cuenta y estás pagando y eres el mejor negocio del banco porque le estás garantizando un 25% de por vida. No, claro, y aparte vas como en plan de, bueno, ya casi. Ya casi, ¿no? Y pero la sigues ocupando. Y entonces se vuelve ese es otro error cíclico. muy común, ¿no? El error de, venga, la pago y viene otra emergencia, ¡pum!, la gasto. Y hay personas que me dicen, David, pedir un préstamo para pagar las tarjetas de crédito funciona. Oye, si lo analizas de forma, vamos a decir, como un proyecto financiero, si es viable financieramente, sí, ¿no? Analizas los tipos de interés, vas a pagar menos por esto, incluso lo puedes poner a un plazo mayor para tener un flujo de caja mayor y no estar ahogado, pues hay que analizarlo. Y es lo bueno de tomar en cuenta un asesor, un consultor financiero, porque te va a decir cómo hacerlo. Ahora, el problema está cuando te pides ese préstamo, pagas la tarjeta y de repente, ay, las tengo vacías y esta deuda tal, antes pagaba 300 euros con las tarjetas, ahorita el préstamo me cuesta 150, ay, las utilizo y les pago los otros 150 a las tarjetas. Entonces caen a una deuda mayor. Y es un grave error, pero se repite muchísimo, muchísimo. O sea, es común que te encuentres clientes que de repente tienen deudas. 7 tarjetas de crédito, por ejemplo. ¿De verdad? Dios. Sí. 7, 8, 9 que se las mete el mismo banco. ¿Quieres otra? Ah, claro, porque ven que tienes la capacidad y la estás gastando y, bueno, te va otra por una cantidad mayor. Cliente potencial, dicen, de aquí soy. Impresionante, ¿no? Y eso se convierte en el mejor negocio del banco. ¿Y te has encontrado con clientes que han salido de ese paso estresante de deuda? Sí, claro, sí, todo eso, bueno, lo primero que hay que hacer para personas que estén en esta situación, que seguramente habrán personas en esta situación, es enfrentarlo. O sea, no le huyas a tu problema financiero, enfréntalo. Vete al banco y pide una refinanciación. No caigas en impago, o sea, ve al banco, pide una refinanciación y dice, mira, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, no puedo pagarte. Te quiero pagar, pero no te puedo pagar. ¿Cómo lo hacemos? El mismo banco va a buscar darte una solución porque el banco quiere que le pagues, lógicamente. O sea, eso es importante porque yo no sabía que si te encuentras en una situación de casi deuda, que puedes llegar al banco a decirle, oye, mira, estos son mis ingresos, no me da. Sí, o sea, sí se puede. Es como decir, estoy en quiebra, ¿no? Entonces, el banco dice, oye, mira, ya, yo no quiero que me dejes de pagar.
Sí, claro. Entonces, está bien, vamos a ver qué solución le damos. Muéstrame tu número. Mira, aquí está mi nómina, aquí está esto, estos son mis gastos, vivo de alquiler, tengo la carga del niño, tengo no sé qué. Entonces te van a decir, ahora, si ven que lo que haces es viajar y te compraste un coche y esto, amigo mío, te van a decir, búsquete la Sí, vida ¿no? porque te Sí, puedo sí. quitar el coche, te puedo quitar esto y tal, ¿no? Poco probable vaya a ir hacia ese punto, salvo que sea algo muy fuerte, ¿no? Que te puedan quitar la casa o algo importante. Por lo general, el banco lo que quiere es que le pagues. Que esa es otra cosa muy importante también, el hecho de planificar el tema de hipotecas y no caer en un impago. Correcto. Porque hay que saber qué era lo que decías. Bueno, hay que acudir, planificar, proyectar, que quieres tener ese ahorrado, pero no llegar a comprar, por ejemplo, un inmueble, que ya estamos hablando de cantidades muy grandes, y de repente te quedes sin el importe para pagarlo. Y ya deudas una cantidad muy, muy grande. Ujú. No, es impresionante, sí. Es importante estar planificado dentro del flujo de caja y sobre todo que me preguntabas sobre los tipos de interés, cómo planificamos esto con el tema de la casa, que siempre se me va la mente. Afecta muchísimo si el tipo de interés es alto, en total lo que vas a pagar al final. Una segunda vivienda estás pagando casi con un tipo de interés que te haya subido un 2%, por ejemplo, ¿no? Pero cuando mis clientes me preguntan, David, escojo el tipo de interés fijo o el variable, mi recomendación es el fijo porque lo metes dentro del presupuesto y ya sabes que vas a poder pagarlo. Y es el Ya mismo sabes qué es siempre. esto. Es el mismo siempre, no va a variar. Y hay otra cosa que yo siempre digo, que es que tú vas a comprar una casa hoy, tú lo tienes a un interés fijo que a lo mejor ahorita haces un esfuerzo, pero el tiempo va a pasar, la inflación se va a comer prácticamente la cuota. Ujú. Vas a terminar pagando y vas a decir, wow, es que yo por el piso que tengo, el piso se ha revalorizado y la cuota que estoy pagando es mínima. Entonces, colocarlo fijo. Me he encontrado con muchos clientes con un dolor de cabeza. David, me subió la hipoteca 500 euros, me bajaron el sueldo de paso, no sé qué hacer. Caigo en segundos trabajos. Antes mi esposa no trabajaba, estaba tranquila en casa, ya tiene que trabajar obligada. O sea, me han pasado cosas así estresantes y hay unos que directamente han enfrentado y han ido a pedir ayuda al banco. Oye, es que esto subió, esto yo no lo tenía contemplado. Está bien que tú me lo dijiste así, a mí se me vendió prácticamente como que el variable que siempre iba a estar a mi favor, lamentablemente no, yo no entiendo qué es el Euribor, no entiendo absolutamente nada. ¿Okay? Súper importante. Entonces, el tomar acción con el banco y decirle ayúdame, vamos a ver qué podemos hacer, siempre va a haber una revisión, ¿no? Vamos a ver si te puedo ayudar, a lo mejor te dicen, mira, ahora no, y veo que puedes pagar, pero hay una revisión cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Y para los que tengan tipo variable, no se preocupen que bajará, chicos. Esperemos que sí, porque está muy, muy alto. Muy alto, muy alto. Ya va a bajar. Jerome Powell de la Reserva Federal dice que la inflación se está controlando, que está yendo hacia el 2%, que es lo óptimo, y van a esperar a bajar tipos de interés. ¿Qué pasa? Que no pueden bajar los tipos de interés de manera drástica porque podemos caer en una presión inflacionaria de nuevo. ¿Ok? Sí, Pero sí. tampoco podemos bajar los tipos de interés muy tarde, porque si siguen bajando los precios, caemos en deflación. Eso es otro problema. Pero bueno, ya eso es tela que cortar. de otro Sí. capítulo. Sí, señor. ¿Y qué tipos de cuenta de ahorro nos recomiendas? Mira, a mí me gusta mucho uno de los, puedo decir bancos, ¿no? Tranquilamente. Sí. Sí. A mí me gusta mucho Abanca. Abanca me parece es uno de los bancos que más ha crecido en España. Conmigo, ahora cada quien tendrá sus puntos de vista, conmigo siempre ha sido muy transparente, un trato muy personal, el gestor que me lleva a mí incluso me responde por WhatsApp, o sea, muy personal. Y ellos tienen una cuenta remunerada un 2,5. Entonces habrá que revisarla, ir y preguntar, ¿no? No sé cuándo va a salir este capítulo, pero siempre vayan a preguntar qué es lo que tienen garantizado que me puedan dar para ahorrar. ¿Ok? Ahora, si es para invertir, ¿dónde colocar mi capital? Para invertir, para obtener el beneficio de mi casa, para poderme comprar mi casa de aquí a 5, 6, 7, 8 años o 10 años, pues recomendaría pues consultar cuáles son los horizontes temporales y el perfil de riesgo que tú tienes para darte el indicado. Porque hay muchísimos fondos de inversión, hay muchísimos productos financieros, pero si hablamos de cuentas remuneradas, pues básicamente, desde mi punto de vista, Revolut y Abanca. Ok, que te dan algo por tener el dinero ahí. Revolut funciona súper bien. Ok. Sí, porque yo justo ahora me está entrando en la cabeza que yo también tengo una cuenta, porque claro, hay muchas promociones de
cambia tu nómina a y te damos tantos euros y luego después te damos un porcentaje anual. Entonces yo tomé una de esas ofertas, me ha venido bien, de Sabadell, y he estado ahí. Pero claro, porque me llegó la necesidad del ahorro, que dije, necesito empezar a ahorrar este tipo de cambio de las cuentas, que a veces no te ponen restricción para hacer el cambio de nómina. Viene muy bien y funciona, y yo creo que es recomendable para la gente que quiere empezar a ahorrar. O sea, ese tipo de promociones, o no sé si estoy cayendo en un punto mal. Sí. No, está bien, está perfecto. O sea, si tienes la oportunidad de que el banco va a buscar ganar clientes, y eso ellos lo tienen contemplado. Mira, te doy 300 euros si te quedas conmigo. Uh-huh. Revisar si eso tiene algún tipo de permanencia es ideal. No te puedes ir aquí en tanto tiempo, por lo general no. Uh-huh. Sí, por lo general un año o algo así. Sí, o algo así. Pones la nómina, te entregan esos 300 euros. A banca tenía un programa de estos y después te daba un 2,5% anual. O sea, estaba bastante bien. Oye, por ejemplo, en el tema de inversión, digamos, yo empiezo a ahorrar, pero quiero invertir en algún fondo o acciones XY. ¿Necesito un importe mínimo para empezar? Antiguamente, siempre por las necesidades, vamos a decir, o por el beneficio de los fondos o de la entidad bancaria o financiera, pedían un mínimo, ¿no? Porque te cobran una comisión pequeña, entonces ellos lo que hacían es que, bueno, si ya es muy pequeño, tú el importe, pues yo no gano nada por gestionarte el capital, entonces por eso pedían los mínimos. A día de hoy se ha democratizado muchísimo la inversión. Tú te puedes descargar un broker, hacerlo tú por tu cuenta. Ojo, esto no es una recomendación de hacerlo, tengo que decirlo, ¿ok? No estoy recomendando que se descarguen eso. El 95% de las personas que invierten, pues sacan su dinero en mal timing, o sea, en caídas por nervios, ¿ok? Hay que tener estómago. Cuando te dejas guiar, pues invertir en estos fondos de inversión, valga la redundancia, pues no, por lo general no tienen mínimos. Okay. Puedes invertir desde 50 euros al mes, 100 euros al mes, 200, 300. Si estás metido en un broker, pues puedes meter $30. Puedes hacer cosas así, ¿no? En este caso, la recomendación es: tienes que aprender a nadar con el profesor de natación, ¿no? Pero tienes que nadar en la piscina, no vas a aprender a nadar en la tierra. Entonces, por eso tienes que estar en el agua. Entonces, tenemos mucho miedo en tomar acción. No, toma acción con precaución y guiado. Claro. Ok, no, es como que no, mira, yo voy a bucear en aguas abiertas con tiburones. Oye, no. Y no sé nadar. Y no sé nadar. No. Tú tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Y te van a guiar. Y por ejemplo, si yo acudiera con un asesor financiero que me ayudara con todo este tema de guiarme y así, ¿necesito un mínimo? No, tampoco. Por lo general, ya los productos financieros, el asesor financiero te puede cobrar o por honorarios, o dependiendo de lo que te esté gestionando, pues hay una comisión por saldo medio gestionado, ¿no? Una comisión que suelen cobrar los fondos de inversión. Las grandes gestoras te cobran el 1% de gestión al año, y ahí está la comisión del gestor por lo general. O sea, estamos hablando de un 2%. Va a depender muchísimo. Ahí, dependiendo del capital, puedes estar entre un 0,40 a un 2%, a productos que tienen una entrada inicial un poquito más costosa, a honorarios que te cobran 500 de golpe y después no tiene gastos pequeños, o que te lo cobran, eso por decir un ejemplo, esos 500 euros te lo van cobrando poquito a poquito para que tu inversión vaya creciendo, ¿no? Siempre hay que ver los horizontes temporales y qué es lo que estás haciendo. O sea, depende de mi objetivo. Va a depender de tu objetivo y del instrumento que tengas. No hay algo como un fijo, bueno, es que te cobran el 1, no. Va a depender 0,40, un 2%, un 1%, y suscripciones de fondos de otras gestoras de BBVA comercializan lo que cobra una suscripción de un 5%. O sea, hay distintas cosas. Yo tengo una duda. No sé mucho de finanzas, pero ¿qué diferencia hay entre fondos mutuos, fondos de inversión, bonos, acciones? Cuando hablas de fondos mutuos, básicamente es lo mismo que un fondo de inversión, pero el fondo mutuo pues prácticamente se caracteriza por como no tener un mínimo, ¿no? Tú puedes meter cantidades pequeñas, porque al fin y al cabo es como una empresa que gestiona el capital de otras personas jurídicas y físicas,
y que cuando tú quieras tocar tu capital lo puedes retirar sin ningún impedimento, ¿no? Y en un plazo de tiempo, vamos a decir, cercano, corto. Entonces, básicamente eso es lo que es un fondo mutuo. Un fondo de inversión es básicamente igual, pero ya lo vemos con otras características adicionales, ¿no? No tan meter tu dinero tan poquito y sacarlo. Por lo general ya te colocan mínimos, ¿no? Ya te dicen suscripción mínima $5,000, $10,000, 150,000, $1,000,000. O sea, se ha democratizado mucho. O sea, el 50 euros, el $50 de inversión ya está muy naturalizado y ya tiene acceso cualquier persona. Entonces hay que tomar acción. ¿Ok? Ok, y por ejemplo, que tenía una duda de los portafolios. ¿Qué tan importante es diversificar la inversión? Porque hay veces que, no sé, yo invierto en el objeto A, pero bueno, yo recuerdo mucho en la escuela que los profesores nos decían diversifica. Porque hay veces que si haces o inviertes en cierta cosa, a lo mejor esa cosa no va a funcionar después de algunos años y tienes que tener una diversificación de portafolio, le llaman. ¿Qué tan importante es diversificar? Bueno, ¿se recuerdan cuando alguna vez, no sé si les pasó, pero les preguntaron, oye, ¿me das tu PIN? ¿Con qué móvil era eso, no? Con un BlackBerry, ¿no? Sí. ¿Dónde está BlackBerry ahora? Claro. ¿Qué es de BlackBerry? ¿Qué es lo que hace Nokia, por ejemplo? ¿Qué era Nokia un monstruo? ¿A qué se dedica Nokia ahora? ¿Cuánto factura? ¿No? ¿Cuáles son las empresas más grandes, las empresas pequeñas? ¿Dónde está Blockbuster, por decir algo? ¿No? Entonces, el tema de diversificar es que si tú no conoces hacia dónde va la compañía y por más confianza que le tengas, tú no sabes qué vueltas puede dar la situación mundial. O sea, tú puedes saber hacia dónde vas, pero una simple regulación puede tumbar una empresa completa. Una regulación gubernamental, o sea, algo que no dependa de nosotros, una decisión que no depende incluso ni siquiera de la misma compañía. Entonces, el tema de diversificación, Warren Buffett dice que la persona que diversifica es la que no sabe lo que hace. No hace falta diversificar, dice Warren Buffett, ¿no? Sin embargo, él, claro, y lo dice porque está muy posicionado, por ejemplo, con Apple, que si no me equivoco, casi el 40% del capital de Warren Buffett está en Apple, ¿ok? Apple era hasta ahora, hasta hace unos días, la compañía más grande del mundo, que la acaba de superar Microsoft, y no saben qué hacer con el dinero literal. Tienen tanto dinero que no saben qué hacer con el dinero. Pero sin embargo, tiene otras empresas. ¿Por qué otras empresas? Porque no solo Apple si es la más, ¿no? No, pero diversificó mucho menos. Bueno, pero diversificas igual, ¿no? Entonces, tengo clientes que me han dicho, oye, es que me dan un paquete en la empresa, trabajo para Amazon, me dan un paquete de acciones en Amazon y lo primero que le digo, me parece una empresa espectacular, no tienes que venderlas, quédatelas, ok, que me parece bien, pero vamos a ir creando otra cosa aparte, por si acaso pasa algo, pues tú tienes otra cosa. Aquí. Correcto. Claro. Efectivamente, ¿no? Entonces, antes, el tema de la diversificación yo creo que es básico, al menos para mí, para mi estrategia de inversión con mis clientes. La estrategia, la planificación financiera abarca no solamente un tema de horizontes temporales, sino también la diversificación para disminuir el riesgo. Es sumamente importante. Y por ejemplo, hoy día, en tema de diversificación, ¿cuál crees que sean los sectores en los que se tiene que invertir? Porque obviamente el tecnológico está al día de hoy. Sí. Pero además de ese, ¿qué otros sectores han dado? Bueno, yo creo que el sector de energía es un sector que hay que mantenerse. El sector de consumo masivo tiene que mantenerse. Servicios financieros, para mí siempre va a perdurar. Es algo que también coincide Warren Buffett, ¿no? JP Morgan pues rompió máximos históricos. Al final Bank of America es un banco gigantesco. Visa, Mastercard, American Express, creo que todo lo pagas con eso, ¿no? Creo que todo lo pagas con Visa. O sea, pasa por ellos. Pasa casi que todo por ellos, ¿no? Entonces son empresas que puedes invertir, que no van a darte una rentabilidad absurda, pero constantemente te están dando resultados y que sus acciones se van revalorizando poco a poco, ¿no? Pero a la vez también puedes tomar en cuenta una acción anticrisis. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es una acción anticrisis? Coca-Cola. Una acción antiinflación, Coca-Cola. ¿Por qué? Si la lata de Coca-Cola te cuesta 0,35 por decir algo y hay una inflación de un 10%, subir un 10% a la Coca-Cola, la gente lo va a pagar igual. Si lo puedes subir incluso un 15, un 20, un 30%, lo va a pagar igual. Un 100% de 0,30, 0,70 lo va a pagar igual el consumidor. Tomarse una Coca-Cola. Si ya pasan los restaurantes, ¿no? La compras a 0,40, no sé cuánto te lo cobran en un restaurante, 3,50, 4. O sea, 10 veces el valor. Sí que hay productos que aunque suban,
hay gente que los va a seguir Claro, consumiendo. sí, son productos anticrisis, sí. Ok, que sería como vendría siendo Apple, que se sigue comprando, a pesar de que a lo mejor el último no tiene una tecnología diferente a la anterior. Sí, yo creo que eso va más hacia la fidelidad de la marca, ¿no? Ok. Estatus. Hay un estatus, hay una fidelidad, ya entran otros detalles a tomar en factores. cuenta, ¿no? Pero la persona que te toma Coca-Cola te la toma una persona que a lo mejor no tiene una capacidad importante, no recibe unos ingresos importantes y te la toma Warren Buffett, de los más millonarios del mundo, ¿no? Ujú. Independientemente que suba un 10%, la gente dice, es que a Warren Buffett no le cuesta nada ese 10% adicional. No, es que el que gana poquitito tampoco lo va a sentir. Va a ir y se va a Ok. pedir su Coca-Cola porque el placer que le genera, comparado el coste de oportunidad de el placer que te genera de tomarte tu Coca-Cola fría y ese 10% que le subieron en el supermercado ni lo notaste. Yo. Yo lo haría. O sea, lo que cueste. Soy adicto Sí. a la Coca-Cola. Oye, ¿y el sector de alimentación es bueno invertir en él? Sí, desde mi punto de vista, sí. Es un sector que está muy diversificado, que sí es verdad que hay ciertas empresas que controlan casi la cadena Sí. total del consumo, pero siempre ha sido muy interesante el tema de alimentos por el simple hecho de que tenemos que comer, ¿no? Es como Claro. decían, pero también hay personas que dicen, sí, también decían que la persona las hipotecas siempre las iban a pagar y llegó un momento en el 2008 que cayeron en pago. Oye, no creo que la gente deje de comer. Ahora hay que saber en qué empresas te metes. Claro, porque he visto muchas de orgánicas y algunas proteínas de insecto y temas como ya muy, ¿cómo poder llamarlo? Pues sí, una revolución Futuristas, ¿no? futuristas en la parte de la comida. Ujú. ¿Qué tanto es bueno o correcto invertir en ese tipo de empresas que a lo mejor, y te pongo un ejemplo claro que vi el otro día, de una proteína de insecto? ¿Será bueno o no? Bueno, lo primero que tienen que analizar son los datos de la empresa, hacia dónde va, Ok. cuál es la inversión en desarrollo, quién está detrás de la compañía, cuáles son las ventas de los últimos años, qué es lo que tiene de innovador, ¿no? Eso es cuando tú ves una startup que a lo mejor no vale hoy nada y de repente dices, uy, ahí hay proyección. Y es donde entra el venture capital que dice, ok, hay que invertir capital acá, Ok. hay que meter dinerito ahí. Entonces es complicado analizar a estas compañías. Hay personas Sí. que no quieren asumir riesgo. Entonces, esas empresas que pueden tener un crecimiento, pueden explotar, son empresas donde les destinas una parte de tu portafolio muy, pero muy pequeñita. Que si la pegas, la pegaste y tu portafolio se vino arriba. Pero si no, pues bueno, no te afectó porque tienes las grandes, tienes los monstruos, ¿no? Ok. Tienes un Johnson & Johnson, tienes un Procter & Gamble, tienes unas compañías que no vas a crecer demasiado, pero creces de manera constante. O sea que si yo soy novata y veo de repente esto, no sé si vaya a triunfar o no, pero me suena interesante, Una cantidad pequeña. una cantidad pequeña, y veo que hay un venture capital detrás, inversionistas, no sé, Besos, X, Y, Z, inversores con poder, es opción. Sí, sería tomarla en cuenta. Acuérdate que Ok. cuando el Venture Capital es, voy a apostar por 100, que si pego una, ya la que pegué paga las otras 99 que no pegaron, ¿no? Claro. Si tú inviertes en una de las 99 que no pegaron, pues perdiste tu dinero. Entonces Sí, sí, poner sí. poquito, ¿no? Diversificar. Diversificar. Muy bien. Oye, y otra pregunta que me surge, perdóname que estoy No interrumpiendo. pasa nada. Em, Tú eres la financiera. pueda ubicar mi perfil de riesgo sin tener que acudir a un asesor financiero, porque claro, obviamente yo sé que cuando llegan a ti tú tienes que hacer una serie de consultas, Correcto. ver si lo pones como riesgo o si no, pero hay forma de que yo autónomamente pueda identificar qué perfil tengo. Bueno, o sea, lo más importante es guiarte por una serie de preguntas que están como prediseñadas, ¿no? Esa tolerancia al riesgo. Yo lo que le digo a los clientes es, les hago las preguntas un poquito más amigables, ¿no? No decirle, ¿qué te parece si puedes subir tu inversión un 15, un 20% y caer un 10%? No. O sea, para yo captar ese test de idoneidad que se llama, pues no solamente te hago esa pregunta, sino que te digo, ok, me estás hablando de unos 10,000 hace un momento, ¿no? ¿Cómo te sentirías si esos 10,000 se convierten en 8,000 en un momento?
Y no quiere decir que esos 8.000 no se vayan a recuperar y vuelvan a 10.000, incluso a 12 o a 13. Pero ¿cómo te sentirías? Oye, no. Entonces ya yo veo hacia dónde va el cliente. Pero hacerlo tú sola, pues a lo mejor estas preguntas te las tendrías que hacer tú sola. ¿Qué pasaría si el colchón de emergencia que tengo lo invierto y tengo 10.000 y cae a 8? La mayoría de las personas piensan perdidos. No, hasta que no vendas tu fondo de inversión, hasta que no vendas tus acciones, no has perdido. Sigues teniendo la misma cantidad de acciones, ¿no? Es como lo que pasó con el COVID-19. Cayeron las acciones 20, 30, 40, 50% y después se recuperó y alcanzó un nuevo máximo histórico. No hay nada que preocuparse. Claro, pero que tienes que tener la habilidad o estar con alguien que te vaya acompañando, porque si de repente no estás familiarizado, entras, quieres invertir y ves que se cae y empiezas a tener ansiedad y vendiste y a lo mejor al día siguiente hubo una noticia que alguien entró, invirtió o se desarrolló algo nuevo y subieron las acciones y perdiste todo el dinero que habías invertido. Claro, o los procesos de incertidumbre. Fíjate, vamos a ir a casos reales, ¿no? El COVID-19, nos encierran a todos. ¿Qué pasa? Baja el consumo, eres dueño de una aerolínea, pues no vuelas ni Dios, pero tienes que seguir manteniendo el mantenimiento, lo tienes que seguir haciendo, ¿no? De la aeronave. Pero no solamente eso, pagas salarios, pagas estructuras, pagas depósitos, pagas hangares, pagas todo, pero no facturas nada. ¿Cómo van a salir las proyecciones que se anticipan al mercado? Sabes que va a venir a la baja. Pero esos procesos de incertidumbre, lo que dices tú de una noticia, vamos a llamarle vacuna, y que ya van a empezar a salir. Entonces, inmediatamente todo hacia arriba. Esa recuperación se dice que fue en forma de V, porque fue una caída muy rápida, pero una subida muy rápida. ¿Ok? Y alcanzamos un nuevo máximo histórico. Entonces, cuando venga esa caída, tú tienes que saber dónde te encuentras y hablar con tu asesor financiero para ver qué decisión vas a tomar y que te explique qué hacer y el por qué. ¿Okay? Con los procesos de inflación, que es lo que vimos, la caída del 2022, esos procesos o esos ciclos económicos suelen ser un poco más largos, más lentos, ¿no? La recuperación es más lenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que subir los tipos de interés para que tenga un resultado en la caída del consumo, para que los precios los pueda controlar. Y eso va trimestralmente, hay que tomar en cuenta otras métricas como empleo, ¿ok? Entonces, los procesos de los ciclos económicos son un poco más largos, mientras que los procesos de incertidumbre son más rápidos. La recuperación e incertidumbre suelen ser más rápidas. Que de hecho es súper importante el tema que tocas de los momentos de incertidumbre, que eso pasa hasta en el sector de alimentos, que pasó hace poco y no sé si todavía sigue con el aceite de oliva, que de repente cuando hablan de escasez, la gente va y compra y entonces hace que se encarezca más el producto y son momentos de incertidumbre que de repente se salen de control. Sí, efectivamente es así. Esos momentos de incertidumbre por lo general crean el pánico y te ves en casa con 200 galones de aceite de oliva y piensas que estás acaparando el aceite de oliva. O sea, yo literalmente fui al Mercadona en ese momento, en la primera crisis de aceite de oliva, que estaba creo que en 6 o así, ni siquiera llegaba a 8 o hasta ahora, ¿no? 6 o 5. Y entonces una señora, un carrito entero de aceite de oliva en el Mercadona. Un carro entero. Y entonces, por si se acababa. Dios mío, pero yo digo, no es agua, ¿no? O sea, si tú dices el agua se va a acabar y no puedes tomar agua de aquí del grifo, pues bueno, sí, llévate el agua, ¿no? Pero el aceite de oliva, pues no consumes tanto al día. ¿Y tú qué piensas de esos momentos de incertidumbre? O sea, que son generados para crear un beneficio económico del que lo produce. Uy, esto es entrar en materia de creo que, ¿cómo se llama? Que todo está planificado, ¿no? Pero no, particularmente creo que no. Creo que hay situaciones que han afectado a la producción del aceite de oliva total. Entonces, si al producirse menos aceite de oliva, pues lamentablemente se va a encarecer. Una ley de oferta y demanda. Los economistas pues prefieren hablar de mercados y situaciones que hablar de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de... Sí, cuando está como planeado, ¿no? Sí, correcto. Sí, totalmente. Entonces, no creo que sea que lo hayan hecho adrede. Mira, vamos a sacar en las noticias que va a haber escasez para subir el precio del aceite de oliva. No creo que haya sido así. Creo que todo va acorde a la producción. Creo que disminuido la producción o se han encarecido los insumos para poderlo producir. Los costes de producción están ahí. Claro. Si me cuesta más, lo tengo que trasladar al consumidor final, no lo voy a asumir yo tengo que tener un margen de ganancia. Claro. Entonces se traslada ese coste de producción extra. Pero, o sea, no creo que sean teorías conspirativas, ¿no? Creo que es más hacia
hacia procesos o a ciclos que están pasando y que tienen que ver con la naturaleza. Esto que acabas de hablar es clave, ¿no? Después se verá cuáles son las soluciones que se hace, si se importa o no. ¿No? De tener, bueno, a lo mejor sale más económico importar para disminuir el precio y no afectar a la canasta. No sé, esto es algo que tomarán en cuenta los empresarios, ¿no? Si está tan caro, pues bueno, lo importo, en vez de producirlo, lo importo y lo vendo porque está tan caro que... Y entonces al inundar, vamos a utilizar el mismo ejemplo del huevo, al inundar el mercado de huevo, pues va a bajar. Claro. Ok, es como los barriles de petróleo. Canadá dice voy a producir, pues el barril de petróleo va a tener que bajar, porque al haber mucho petróleo, pues yo lo tengo que poner más barato, porque si no nadie me lo compra. Claro. Entonces no hay que caer en pánico. Y de aplicaciones financieras que puedas bajar con tu app para empezar a ahorrar, ¿recomiendas alguna? Bueno, yo creo que hay muchas aplicaciones. De hecho, me encanta Revolut porque Revolut puedes redondear el gasto. Es decir, tú puedes obligarte a ahorrar, pero no suelen ser eficientes porque si tú sabes que te están redondeando el gasto y te metes en la cuenta que está dentro de la misma aplicación, pero en un cuadrito al lado que dice lo que llevas ahorrado, en lo que te aparezcan 400 euros y necesitas 300, pues le vas a dar ahí y le vas a dar a retirar. Ok, entonces, ¿te ayudan a ahorrar? Sí. Ahora, de ser efectivas, nunca han sido efectivas porque por lo general no se invierte. Revolut, tú puedes vincularla a un activo financiero. Principalmente creo que puedes vincularla a criptomonedas en un principio. Se podía vincular a criptomonedas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Lo más importante a lo mejor es no vincularla. Claro. Y que si gastaste 5,5 euros, pues ese 0,5 a lo mejor tú puedes multiplicarlo por 2. Entonces te retiran de la cuenta 2. Ok. Sí, porque caemos en otro punto importante y creo que da mucho de qué hablar de las criptomonedas. Entonces, claro que si no conoces bien el negocio es mejor no invertir por ahí. Efectivamente. Yo en mis redes sociales nunca hablo de criptomonedas porque es un activo que no está regulado. Apenas lo acabo de nombrar y creo que es lo único que van a ver de mí hablar de criptomonedas en muchísimo tiempo. Lo estoy hablando en este podcast. Y es precisamente, y hablo porque se acaba de aprobar un ETF que es como un fondo que está vinculado, que tiene como activo subyacente o como respaldo el Bitcoin. Okay. Está aprobado por la SEC en Estados Unidos, entonces vamos a decir que es lo más legal que se ha tenido a día de hoy con las criptomonedas, ¿no? Y ya lo hace la compañía más grande del mundo, dueña de prácticamente todo el mundo, que es BlackRock. Entonces BlackRock crea un ETF que tiene como activo subyacente y como respaldo el Bitcoin, que tiene que comprarlo. Entonces ya hay una entidad que le da como que, ok, estoy aprobando que esto es algo. Es algo, no sabemos si va a funcionar, no sabemos si no sabemos si lo vamos a utilizar y la pregunta es, oye, es que yo quiero invertir todo en Bitcoin. ¿Cuánto has utilizado Bitcoin en el último mes, en la última semana, en el último día? No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Hay que tener muchísimo conocimiento. Es algo que es limitado, es algo que no puedes tú crear, no es una moneda inflacionaria. O sea, tú no puedes crear más Bitcoin. O sea, hay un límite de Bitcoins, ¿ok? Entonces, eso ha llamado muchísimo la atención, sobre todo a los ahorristas, pero ha tenido sus baches muy fuertes con altas volatilidades y a día de hoy el mercado no está suficientemente desarrollado, vamos a decir avanzado o maduro, como para que no sea, vamos a decir, manipulable, ¿no? Una persona que tenga muchísimo dinero o empresas que tengan muchísimo dinero, si compran, son capaces de mueven el mercado ellos. O sea, entonces vamos a decir que todavía es un mercado que está muy, muy, muy pequeño. Muy desconocido también. Desconocido y pequeño y con poca, vamos a decir, practicidad o usabilidad, ¿no? La utilidad que pueda tener es limitada. Claro, sí, porque caemos, y lo platicábamos en un podcast anterior, que hay veces que hasta para trabajar en algunas de estas empresas es difícil porque no tienes experiencia en el mercado. O sea, y no hay noticias, no hay nada. O sea, te basas en una empresa que la creó y que a partir de ahí te tienes que basar en la confianza. Sí, no sabes quién creó Bitcoin. O sea, tú dices, Dios mío, pero ¿quién habrá quedado? No, Satoshi Nakamoto. ¿Y quién es este señor? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que dejó? No es el gobierno de los Estados Unidos, no resulta ser que es el gobierno de China, no, que lo creó un señor por allá por Hawái que ahorita ni siquiera sabe que eso existe. O sea, hay tantas teorías que tú dices, Dios mío, o sea, mil cosas que tú dices, oye, cuando ves algo tangible y tú dices, tengo, hablando de Coca-Cola, ¿no?
¿Cuántas vende Coca-Cola? ¿Cuál es la venta? ¿Cuál es el valor? ¿No? El precio es lo que pagas, el valor lo que recibes, que lo dice Warren Buffett. ¿Ves algo detrás de una empresa? ¿Cuál es el desarrollo de esta compañía? ¿Ves Apple y estás pensando futuro? ¿Ves Amazon y ves todo lo que está detrás de Amazon? La gente piensa que Amazon es solamente pues la logística. No. Amazon es muchísimo más allá, ¿no? De hecho, no representa mucho el tema logístico dentro de Amazon, sino es mucho más almacenamiento en la nube, tecnología, ya estamos hablando de otros temas. Sí. Claro que también va muy ligado al precio de la empresa, que hay veces que, bueno, se suele decir, no sé si siga así, que hay algunas empresas que están valuadas más de lo que realmente cuestan, Sí, y que a veces inviertes mucho dinero en una empresa que a lo mejor y no vale eso. claro, hablaban mucho de este tema. Esto es un ejemplo que decían que Tesla era una empresa sobrevalorada, ¿no? Y hay otras que están infravaloradas, ¿no? Hay un tema que los inversionistas analizan, un dato que analizan para saber si está infra o sobrevalorada, ¿no? Pero ya cada quien después tiene su punto de vista. Si es verdad que está sobre o infravalorada, hay que tomarlo en cuenta, pero cuánto le aporta a la sociedad, ¿no? Yo lo que digo es que decían mucho de que Tesla era la solución a la contaminación, pero ¿cuánto se necesita para crear una batería de Tesla? ¿Cómo puedes reparar una batería de Tesla? O tienes que arrastrar y llevarte muchas toneladas de la tierra para poder crear, para conseguir el litio, para conseguir todo lo que necesitas para crear esa batería, ¿no? Entonces, Es verdad. al final, estás contribuyendo realmente a lo que tú dices, a tu visión, a todo, lo estás haciendo. Si es verdad que hay procesos de maduración, donde cada vez lo vas perfeccionando, pero hay que saber que no todas las empresas son lo que dicen, ¿no? Y acabamos de ver un tema que no se sabe cómo va, que es el tema de Grifols. O sea, se decía que valía algo y después dijeron, oye, esto tal vez no vale absolutamente nada. ¿Y cómo haces para detectar desde tu experiencia? O sea, en plan de, tienes un portafolio, es una persona que va contigo, recurre para hacer un planning, le das un portafolio, pero ¿cómo identificas que esas empresas tienen el valor correspondiente? Sí, fíjate, yo soy más hacia fondos de inversión. Ok. Cuando yo te digo cuáles son los fondos de inversión, yo puedo ver cuáles son las estadísticas del fondo y los resultados obtenidos en los últimos años. No en el último año. En el último año puedo tener suerte, un pelotazo, información privilegiada, lo que sea. No. ¿Cuál es la constancia de rendimientos del fondo? Entonces yo te doy un fondo y ese fondo de inversión, imagínense que es una empresa que coge dinero de muchas personas y lo va a invertir en estas acciones que estábamos hablando. Ese fondo de inversión tiene un grupo de especialistas que son los gestores, que son los encargados de analizar todo esto. Ok. En este caso, yo no me pongo a ver, si lo hago es por hobby, pero para mis clientes les doy fondos. El fondo. Porque ya el capital está diversificado en muchísimas empresas y con todo y eso hay fondos sectorizados con un nivel de riesgo alto. Entonces lo mejor es tener una cesta de fondos, varios fondos que están aún más diversificados. Ok, analizar primero qué fondo, cuál corresponde, cómo ha ido en los últimos años y sobre eso lo das. El riesgo y el horizonte temporal. Es decir, oye, no importa que sea un poquito más riesgoso porque no lo necesitas ahora. Si viene una caída y tiene alta volatilidad, pues no pasa nada porque esperamos, ¿no? Se va a recuperar. Ok, perfecto. Importante saberlo para cuando se quiera invertir en un fondo. Sí. Y el ahorro para la jubilación, ¿lo pones en uno de los porcentajes del plan de ahorro que nos estabas diciendo o ese es un ahorro aparte? ¿O puedes optar a algún plan? Dentro de ese porcentaje del que habíamos hablado, esa regla del 50-30-20, está la parte del largo plazo. El largo plazo tiene que ser para tu jubilación. Nosotros no podemos tener un objetivo. Me quiero comprar una casa, pero después vender la casa para seguir viviendo. ¿Okay? Y aquí ha pasado algo que es interesante, que se ha incrementado el ahorro privado en personas mayores de 55 años. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser de eso es que los padres de estas personas de 55 son personas en edad de jubilación que tienen 82, 85, 90, que a día de hoy reciben una pensión, pero como ha venido inflación, no les da para vivir con lo que reciben. ¿Okay? Por lo tanto, o tenías dinero guardado para cubrir ese déficit o te vas a ver obligado a vender activos para cubrir ese déficit en lo que te queda de vida. Y es por eso que nace ese activo financiero que es como hipoteca inversa, que le llaman, ¿no? Que yo pues duré toda mi vida pagando mi casa y ahora tengo que venderla para seguir viviendo. Entonces es algo que como que no tiene sentido, ¿no? Claro. Y venderla
a un precio muchísimo bajo. menor del mercado, Inferior. ¿no? Sí, Para sí. disfrutar vale, Sí, que a veces al usufructo. final ya no vas a vivir en ella, pero la necesidad te forja a venderla para Sí. poder sustentar tu día a día. Sí, hay un producto que literalmente, si yo soy un viejito y no tengo dinero, pues yo hablo con una persona joven y le digo, venga, yo te vendo mi casa un 30% más barata, pero yo me quedo aquí hasta que yo no esté en este plano terrenal. Entonces ya tú dices, bueno, hasta que el viejito se calcula una esperanza de vida y ya cuando el señor no esté aquí, pues Sí, tengo eso, ¿no? que sí lo he Y escuchado, ¿eh? es algo bastante fuerte porque tú dices, oye, este señor que a lo mejor trabajó toda su vida para tener su casa, a día de hoy no le quedó otra opción que vender su casa, ¿no? Y decía, ¿qué le dijo ese famoso? ¿Qué le dejó a mis hijos? ¿Qué le dejó a mis nietos? Pues ese señor se vio obligado a vender su casa para seguir viviendo. Entonces es algo Qué bastante fuerte. agresivo, bastante Sí, fuerte, sí. que a mí no me... O sea, yo cuando vi lo que estaba pasando, yo dije, oye, no, vamos a planificarnos para que esto no pase. Y que al fin y al cabo, o sea, tú ahorrar 100 euros al mes de cara a jubilación con interés compuesto, puedes tener un capital para cubrir ese déficit que tengas en jubilación. Y 100 euros al mes son 3 euros diarios. 3 euros diarios se te va en un café y en una galletita. Y lo estamos Sí, hablando sí. de los gastos hormiga. Y lo estamos hablando de los gastos medios recurrentes y altos. Entonces hay que tomar acción mientras más joven eres mejor. Claro, es que Por- si lo empiezas a analizar, te empieza a salir todos los gastos que has tenido y Sí, que no los has invertido correctamente. mira, yo creo que el tiempo es la parte más importante dentro de la inversión, ¿no? Es una variable importante dentro de la fórmula de inversión que si lo tienes a favor, genial, lo puedes fichar y lo tienes dentro de tu equipo. O si lo tienes en contra, pues jugar es como, si tengo a Messi en mi equipo, pues genial, ¿no? Ahora, si tengo a Messi en contra, complicado. Claro. Entonces así es el tiempo. Un inversionista tiene que pensar en el tiempo. Me gusta hablar mucho de Warren Buffett y sus frases porque él dice que alguien se sienta a la sombra hoy porque otra persona planta un árbol o porque esa persona planta un árbol. Sí, que Entonces, tienes que empezar por hacer claro, algo. si quieres sombrita y quieres estar tranquilo y quieres tener comodidad, tienes que empezar desde ya, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Quieres ver los resultados? Oye, ¿cuánto tarda el bambú en crecer? ¿No? Bastante. 5 años hacia abajo para crecer en año y medio 30, 40 metros, ¿no? Entonces tú dices, en semanas, perdón, no en año y medio, semanas, crece 40 metros, pero 5 años hacia abajo. Raíces, 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 ¿no? Como cuando creas un edificio. ¿Qué es lo primero cuando haces el edificio? El ático, las vistas, no. No, Haces un edificio hacia abajo, unos buenos cimientos para crear una buena base y luego planta uno, planta dos y cuando llegas al ático maravilloso, espectacular, no sé, unas sí, sí, vistas. sí. Igual, el proceso de creación patrimonial va primero por una estabilidad económica con productos bastante sólidos y aburridos al principio, que luego baja, tu asesor financiero te va a decir, venga, es hora de segregar capital a riesgo. Vamos a llevar capital un poquito más a riesgo para buscar una rentabilidad un poco más rápida, ¿no? El sector tecnológico el año pasado arrojó rentabilidades superiores a un 20%. Una persona que tenía 10.000 euros invertidos ganó más de 2.000 euros en un año, que no lo produjo él, ¿no? Ni a lo mejor no fue un bono que le dio la empresa, no, son 2.000 euros que trabajó su dinero. Claro, ¿Ok? pero hay que saber tener la paciencia Claro. y el tiempo. Y no solamente es eso, tú dices, claro, pero es que el 10% de 1.000 euros que tengo en cuenta son 100 euros, con 100 euros no haces nada. Cuando vayas construyendo no es lo mismo decir el 10% de 1.000 que el 10% de 1.000.000 que son 100.000. Y es ahí cuando tú dices, venga, un flujo de caja de 100.000 pues me da para vivir o para pagar gran parte de mi nivel de vida. Claro. Claro, es súper importante. Y yo creo que para cerrar un poco todo esto, danos un consejo que partimos del cero ahorro, pero ¿cómo nos motivamos a ahorrar, a empezar a hacerlo? Sí, y para empezar yo creo que deberías tener ancla, un objetivo. ¿Por qué vas a ahorrar? ¿Para qué? Escríbelo. Ok. Y después me quiero comprar una casa. Busca, métete en los portales de inmuebles, busca qué casa te gustaría y planifica cuánto deberías tener y en cuánto tiempo lo quieres alcanzar. Lo que hicimos, ¿no? 500.000 euros, necesito tener 150.000, ok, necesito ahorrar esto. ¿Puedo ahorrarlo? No lo sé, déjame ver. Entonces buscas tu presupuesto. Es que mi capacidad de ahorro son 500. ¿Qué puedo hacer si destino de esos 500 a lo mejor 250 para el objetivo vivienda 10 años? Si lo dejo en cuenta o si llamo a mi asesor financiero para invertirlo. Claro. ¿Cuánto tendría? El consejo es, tienes que saber cuál es tu ancla, qué es lo que quieres alcanzar y cómo te vas a planificar. Como te digo, todos soñamos. En el momento en que le pones una fecha y un plan, es un objetivo.
Claro. trabaja en base a los objetivos. Perfecto. Pues nada, pues creo que nos ha servido muchísimo, o sea, son muchísimos tips que nos estás dando. No sé si quieras agregar algo más, algo que No, te bueno, gustaría. para mí que la verdad no tengo la cultura del ahorro y creo que como la mayoría de la audiencia no tiene cultura del ahorro y eso, pues ahora ya nos hemos enterado un poco de en qué invertir o por lo menos un poco motivarnos, porque no sé, yo siento que también es un poco de psicología. Yo la verdad cuando abro mi aplicación para ver mi saldo del banco, o sea, no me gusta. O sea, Sí. siempre trato de postergarlo y digo, no quiero ver cuánto he gastado este mes, no quiero ver cuánto he gastado este mes y lo postergo y por no revisar bien y por no enfrentarme a esa El situación, miedo. pues ahora me doy cuenta que tengo una suscripción desde hace 2 años que no quiero calcularlo porque me voy a deprimir, pero bueno, eso pues nada, muchísimas gracias David No, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. y dinos tus redes sociales para que te sigan. Sí, actualmente estoy en Instagram como davidfinanzas.es. Ok, perfecto. ¿Y algún otro lugar en donde te podamos encontrar o que la gente pueda acudir por tus servicios? Solamente ahí. No, solamente ahí me pueden encontrar en Instagram y me pueden contactar directamente. Ahí tienen mi WhatsApp, tienen mi correo Perfecto. electrónico, me pueden contactar desde donde estén, pues me avisan y yo voy a buscar darles la mejor opción. Recuérdense, no es que les corte las alas, soy bastante honesto en el sentido de cuándo lo vamos a alcanzar. Nunca les digo que no vamos a alcanzar los objetivos, vamos a ver en qué tiempo lo Claro. podemos alcanzar. Todo se puede, pero importante. con planificación. Con planificación. Muy bien. Pues Nada, nada. sí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos en el Hasta otro luego. capítulo.